En primer lugar, quiero darle las gracias un año más a Antonio Roa, que ya saben ustedes lo que dije el año pasado, que es un hombre que cuando nos llama para todas estas cosas nos enroa y no podemos decirle que no, por la pasión que pone, y por supuestísimo al alcalde. Porque estamos en unos tiempos complejos, unos tiempos extraños, donde está cambiando nuestra forma de vivir, de vivir lo cotidiano, de hacerle frente a las crisis. Y en esta pandemia, una de las cuestiones, aparte de lo humano y otros sectores como la hostelería, uno de los que más ha sido dañado ha sido el mundo de la cultura. La cultura no se puede parar. Y el ejemplo es este acto, esta segunda edición del homenaje a Juan Rejano con la marcha del premio que pusimos el pasado año. Y nada, que simplemente por ese apoyo, por ese compromiso con la cultura, alcalde, muchísimas gracias. Eva, concejala de Cultura, muchísimas gracias. Podéis estar orgullosos del equipo de gobierno que tenéis, porque los políticos que apoyan la cultura son políticos en los que se puede confiar. Así que, antes de nada, un aplauso para ellos. Muchas gracias. Bien, van a pasar por aquí diferentes personalidades para hablar de la memoria histórica, para hablar de la figura de Juan Rejano, para hablar de su componente, de su estilo poético. Vamos a hablar del segundo premio de poesía, vamos a leer poemas suyos y vamos a tener un broche de oro musical. Dos broches mejor que uno. Pero antes que nada, le voy a pedirle a Esteban, al alcalde, que por favor suba aquí arriba y dé la bienvenida oficial a este acto. Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos de nuevo a la reapertura en este tiempo de incertidumbre y de precauciones al teatro circo de Puente Genil. Bienvenida Carmen, bienvenida familia de nuestro Juan Rejano, a los miembros de la Fundación Juan Rejano que a pesar de este tiempo seguimos trabajando para darle visibilidad a la obra de nuestro poeta insigne. Muchas gracias a Poética por esa labor de trabajar codo con codo para promocionar la poesía en Puente Genil junto con la Concejalía de Cultura. Bienvenidos también otras concejalas y bienvenidos a todos los que queréis y creéis en la cultura como esa poción mágica que puede ayudarnos a pasar este tiempo con mayor salud, porque estamos cuidándonos la salud física, pero también necesitamos un poquito de vacuna para la salud mental de nuestra sociedad. Hoy vamos a recordar a Juan Rejano en Puente Genil. Creemos que Juan ha quedado siempre anclado en nuestra ciudad con un Sinaya emocional que está ahí junto a nuestro río y que todos los años tenemos que hacer un esfuerzo de traerlo a este teatro, traerlo a la ciudad con sus poemas, con su espíritu, hoy precisamente también con la solidaridad, que creo que era uno de sus valores. Vamos a hacer un recuerdo, vamos a dar un recuerdo a las víctimas de esta pandemia, a las víctimas de violencia de género, pues también una lacra importante que hay que erradicar, que hay que vacunar a la sociedad. Y sobre todo vamos a escuchar poesía, la poesía como ese arma de convicción masiva que ahora más que nunca también se hace necesaria, se hace patente entre las cuestiones que debemos de mirar a una nueva sociedad en una nueva realidad. Esperemos también que el próximo año, que ya también haremos un nuevo espacio en este Teatro Circo, que en este año se cumplen 25 años de su reinauguración, podamos seguir disfrutando de la poesía, de la música, de la cultura, como esa parte importantísima, ese pilar fundamental que construye una sociedad moderna y que Puente Genil tiene que llevar siempre por bandera. Muchísimas gracias a todos los que hacéis posible hoy este magnífico espectáculo cultural, a los artistas que ahora después nos van a acompañar, a los que trabajan en este teatro, a los empleados públicos, a los que colaboran con Poética, en definitiva.
y a todos los que estéis convencidos de que merece la pena venir, a pesar de las circunstancias y con mascarilla, a un teatro a escuchar música y poesía. Bienvenido a todos y muchas gracias. Quiero dar también la bienvenida a todos aquellos que nos están siguiendo en directo a través de las redes sociales de la Fundación Juan Lejano. Carmen, por favor, discúlpame no haberte dado la bienvenida a ti y a tu familia antes, una mujer llena de memoria, a Fernando Arqueas, al profesor Pedro Ruiz, que también pasarán ahora por este estrado. Como ha dicho Esteban, la cultura es casi un antídoto, y la cultura es lo que construye y reconstruye en momentos donde el resto de las convicciones se tambalean. Son tres las palabras importantes las que tendríamos que tener al hilo de nuestra mano, al hilo de nuestra vida diaria en estos tiempos. El respeto, en la primera, el respeto a nosotros y a los demás, para que la salud sea, si no la bandera, el salvoconducto de la vida cotidiana. La cultura, evidentemente, porque es lo que nos alimenta el espíritu y nos llena esos momentos de autoclaustramiento, de teletrabajo, de sobrellevar a veces ese miedo a salir a la calle. Y luego la memoria, porque somos fruto de la memoria, y el ejemplo de esa memoria precisamente es Juan Lejano, el poeta de ese paisaje interior que fue su vida y de ese otro paisaje de la mirada que es este maravilloso pueblo de Puente Genil. Todo acto, todo espíritu, todo homenaje a Juan Lejano en este pueblo tiene un nombre propio que todos vosotros conocéis, que es un hombre hecho a sí mismo, un hombre trabajado a sí mismo, un hombre defendido a sí mismo, incansable, pasional, a veces como un torbellino, esos torbellinos americanos que se llevan poblados por delante, pero en este caso no te lleva por delante, sino que te inunda de afecto y de proyectos. Ese hombre ya lo conocéis todos aquí, Antonio Roa. Antonio, por favor, sube para dar la bienvenida oficial, el comienzo de este acto. Bienvenido a todos los presentes, ¿no? Y a todas las personas que nos están viendo desde su casa. También mandarle un abrazo a todos los países de Latinoamérica que ya el año pasado estuvieron pendientes, ¿no? de la ceremonia de nuestro premio Juan Lejano, que digamos que fue en México donde más vivió y donde más incidencia tuvo toda su trayectoria, tanto periodística como poética. Entonces, pues, dicho esto, quiero agradecerle evidentemente a nuestro alcalde y a nuestro concejal de Cultura, pues que a pesar de no saber las dificultades que ha supuesto llegar hasta aquí hoy, y de verdad que ya no es por el apoyo económico o técnico, ¿no? Sino, digamos, emocional y sentimental, ¿no? De tanto Esteban como Eva, en todo momento, venga, vamos, y bueno, y aquí lo hemos conseguido, ¿eh? Entonces, también agradecerle porque, Carmen, a pesar de lo que supone viajar, has estado aquí, ¿eh? Sabemos que tú siempre vas a estar, pero que hubiéramos entendido también que, en fin, todas las dificultades. Ella está acompañada de su hija Concha y de su hijo Juan Carlos, ¿eh? Lo mismo os digo, porque no dejáis a vuestra madre nunca sola, ¿eh? Ese cariño, en fin, también lo respiramos aquí. A Pedro Ruiz, ¿eh? A Fernando Arcas, los dos miembros de la Fundación Juan Lejano, indudablemente también han hecho un esfuerzo, fue llamarlos, ni lo dudaron, ¿eh? O sea que mi agradecimiento personal, ¿no? Y por supuesto de la Asociación Cultural Poética. Dicho esto, yo voy a ser muy breve, voy a hacer nada más que una semblanza que nuestro el licenciado en Historia del Arte, Víctor Almeida, que a la vez también es el que nos hace el autor de nuestros carteles, le ha dedicado a Juan Lejano. Esta semblanza la titula Intervalos de la distancia. Y la voy a leer porque creo que merece la pena. Ahora que todo es hiperbólico, el laberinto parece que nos espera. Aún así, el laberinto no impide las mutaciones de la cultura, que tiene que nutrirse de misterios, de nacimientos y presagios en la mano de un niño. Es lenta la cultura, aunque a veces la arrebate una fuerza excesiva o el genio errante de la noche, que sale de las nieblas de lo infuso, de los espejos deformantes que nunca acabamos de nombrar. Por eso, antes del rayo del alba, el genio hace temblar toda la tierra, como un monstruo viviente. Exótico brote de la cultura y de resueltos laberintos fue Juan Lejano. De niño guardaba en una caja a los atlantes de Diodoro, y nadie lo sabía, y sí lo sabía.
Baste decir que llegó a intuir que el hombre es un signo, tal vez imaginado y trivial, como aquello que ignora la duda. Su carga verbal y su verídico nacimiento lo radican aquí, en el siglo pasado, en el secreto de su pueblo, antes de entrar en la lucha. Ahora que todo es hiperbólico, su premio sirve para el cultivo de los sentidos. Su visible influencia es poderosa, su conveniente realidad también. Pues con esto quiero agradecerle a Gemma Albornoz, bueno, digamos un poco a los miembros de Poética para que los conozcáis. Gemma Albornoz, que es la que se encarga evidentemente de todo lo que son las redes sociales, montar los currículums, las fotos, junto con Yorca Ruiz, que es el señor que ahora nos va a hacer el streaming directo. Es una labor encomiable la que hacen, lo mismo que, bueno, Alicia Baena, que desde el principio estuvo con nosotros y sigue estando, como Pelu. Bien, y bueno, y a nuestros poetas, evidentemente, Concha García y a Guillermo Busutil, ellos forman parte del jurado, también han hecho un esfuerzo para poder estar aquí. El resto de los componentes del jurado era imposible porque vendrían desde muy lejos. Bueno, pues deciros que este acto es, digamos, esa forma de celebración después de tantos impedimentos, ¿no?, para abrazar la cultura, como la cultura a lo largo de la vida nos abraza a nosotros, ¿no? Para mí la cultura es un vehículo, ¿no?, en el que un día decidí introducirme en él, y bueno, pues fui con las manos desgastadas de infancia, con los ojos bien abiertos para ver la vida, la belleza, el amor y sus rotos, bueno, y lo que supone, en fin, poder llegar hasta aquí. La cultura es eso que si tú la cultivas, ¿no?, y te alimentas de ella, hoy es el bálsamo que nos está aliviando, el motivo de alegría, ¿no?, que yo lo que le pediría a todo el mundo desde aquí es que durante el tiempo que dure este acto hiciéramos un paréntesis, ¿no?, y que de verdad sintamos lo que aquí va a ocurrir, ¿no? Y ahí nos aferramos eso, a la cultura como esa tabla de salvación, ¿no?, como dice mi amigo Guillermo, ¿no?, en los náufragos, ¿no?, en esta isla del tesoro, que es la cultura, ese rayo de luz, de esperanza y bueno, y poco más. La cultura, si nosotros la cultivamos y nos alimentamos de ella, al final es algo que nos hace más bellos, más sabios, nos acerca a la verdad, ¿no? En definitiva, lo que es el título de este evento, la cultura nos sana. Muchas gracias. La cultura, efectivamente, la cultura, como ha dicho Antonio Roa, la cultura, sentir la cultura, celebrar la cultura, pensar la cultura y mirar desde la cultura. Todo eso es muy importante, sobre todo cuando repasamos la figura de Juan Rejano, con la cual yo personalmente, como periodista también como él, me siento comprometido en su misma militancia de la independencia, del espíritu crítico, de la calidad de página que siempre dejó presente a lo largo de su trayectoria como periodista en numerosos periódicos, donde intentaba siempre que la palabra estuviese lo más cercana a la verdad. Y también de su poesía, cómo no, una poesía que tiene que ver mucho con este territorio que ustedes habitan y que yo celebro y de que poco a poco me voy sintiendo también hijo honorario en cierto modo, ¿no? Esa poesía cicatrizada como los troncos nudosos de Puente Genil, esa poesía cristalina y verde, ¿no?, que es el símbolo de la esperanza, ¿no?, como esa hoja resistente que tienen los olivos de Puente Genil, ¿no? Son las marcas de un hombre que vivió entre dos fronteras, la frontera de la nostalgia y la frontera de la supervivencia en el exilio, al igual que otras voces amigas suyas, de gente muy competente como León Felipe, como Max Sau. La memoria histórica es muy importante, no ahora, sino siempre, porque es lo que nos permite darle paz y descanso y su lugar a los muertos, y sobre todo porque de la memoria histórica aprendemos a dar abrazos en lugar de que sigan existiendo vacíos y sombras. Pero para hablar de ello y de Juan Rejano, nadie mejor que mi amigo el profesor Fernando Arcas, cubero, que lleva mucho tiempo al frente de este trabajo y al que le pido también que nos acompañe. Fernando, por favor. Estimada Carmen, Juan Carlos y Concha, estimado Guillermo, gracias, estimados Esteban y Eva y Antonio, compañeros y compañeras de la Fundación, profesor Pedro Ruiz. Es un gran honor para mí participar en este acto dedicado a un pontanés excelente como Juan Rejano y además malagueño de adopción por su etapa como periodista en los diarios Amanecer y El Popular de Málaga, y funcionario de los ferrocarriles andaluces de esta ciudad,
y sobre todo por su matrimonio con Carmen Marchal, la madre de Carmen y abuela de Concepción y Juan Carlos, aquí presentes, y que vivieron, la familia que vivió en Málaga. Afortunadamente para nosotros, y aunque lentamente, la sociedad española ha ido recuperando su mejor memoria histórica, la de la Segunda República, la trágica y heroica vida de esta durante la Guerra Civil y finalmente la dura suerte de los españoles fieles a ella, fieles a la República y a la democracia, durante un largo exilio para unos y desgraciadamente definitivo para otros como Juan Rejano. Desde aquí, desde Puente Genil, la Fundación Rejano tiene la función cívica, además de cultural, de recordarnos y de construir a la vez que solo en democracia cumple en plenitud la cultura su misión de lograr que la ciudadanía piense con libertad. Quiero dejar una reflexión hoy para este cometido de cultivar la memoria de Juan Rejano. En los últimos años y a la luz de algunas valiosas ediciones de obras olvidadas, se ha ido recuperando, y estamos en esa labor imprescindible hoy, la obra de la brillante y aún desconocida generación republicana de escritores, ensayistas y periodistas expulsada de España por el régimen de Franco. Muchos de ellos andaluces, como nuestro Juan Rejano, pero también Esteban Salazar Chapela, Isabel Oyarzábal, Manuel Andújar, Francisco Ayala o Manuel Chávez Nogales, entre otros. Últimamente, además, y es lo que quiero resaltar especialmente, ha ganado peso el interés por la producción que encierra una visión de la crisis española relacionada, a diferencia de las dos Españas machadianas, con el concepto de la tercera España, y en la que se enmarcan aquellas personas que incluso en medio del conflicto fratricida no se dejaron llevar por visiones caínitas del otro, del adversario. Aunque quepa esa clasificación, no sería justo ni clarificador que creciera como la única merecedora moral de memoria, la imagen, la idea de esa tercera España, al menos respecto a los valores de la primera. Me permito elegir el ordinal para la República en guerra, la primera, sus partidarios y sus defensores, entre quienes se encontraban buena parte de los exiliados de la generación del 27. Nadie dudaría hoy de cuál es la Europa o la América primera en la defensa de la libertad. En esa primera España estaba Juan Rejano, por su valía intelectual, cronológicamente primero como periodista y editor y luego como periodista y poeta ya en el exilio de México. La primera España, no lo olvidemos, es la que fue amenazada y asaltada y finalmente destruida por Franco, la que no hubiera sido desplazada de la historia sin mediar la abstención culpable de las democracias en 1936. Y eso hace muy grandes las ideas, las voluntades, el esfuerzo, las emociones y la pasión de quienes, aun sabiéndose probables perdedores en una Europa claudicante en la que triunfaba el totalitarismo, mantuvieron la esperanza y la fuerza espiritual para resistir. Seres humanos para resistir casi sin aliento, casi sin esperanza. ¿Qué lección más útil para estos tiempos que vivimos, que son también tiempos de resistencia, tiempos casi de catacumbas para la cultura, aunque afortunadamente en paz y en democracia? Es nuestro deber no olvidar ese espíritu y ese mensaje de Juan Rejano, resistir y mantener las ilusiones incluso contra toda esperanza, o mejor, manteniendo siempre la esperanza como él. Y hacerlo desde la honestidad por las ideas sentidas. Y como dijo el doctor Marañón, aunque en otro lado de la trinchera, el del liberalismo, desde la bondad, que es lo más importante que se puede tener y practicar en la vida humana. La bondad de Rejano, que conocemos por el testimonio personal de Carmen, pero que se trasluce en todos sus escritos, hasta en los más profundos de amor a sus ideales políticos. Muchas gracias. Hablaba Fernando Arcas de la República. Decía mi abuelo Guillermo Busutil que la primavera
era república y por eso él la celebraba el 14 de abril, la primavera y la república. Me enseñó desde muy pequeño que el amor es república porque el yo y el tú da un nosotros. Me enseñó también que el lenguaje es república porque el sujeto con el verbo y los adjetivos forman parte de un mismo proyecto de sueño colectivo. Fue también Juan Rejano, como ha dicho Fernando, un malagueño de adopción, porque fue maquinista, un maquinista más en esa maravillosa tripulación que fue la revista El Litoral, que se hacía en la imprenta Dardo de Málaga, que ahora hoy día alberga la librería Luces y que tenía forma de barco. Una revista que, como imagino que muchos de ustedes saben y otros no, salió tarde a navegar con una portada de Manuel Ángeles Ortiz, que era un pez hermoso y sencillo, un trazo prácticamente lleno de color, y hubo un momento que Manuel Ángeles Ortiz le escribe una carta a Emilio Prado y a Manuel Altoaguirre, cómplice en Litoral de Juan Rejano, y le dice: pero oye, ¿qué pasa con esta revista que ibais a zarpar? Que os mandé un dibujo que me pedisteis con mucha premura y han pasado los meses y la revista no sale ni me llega noticia alguna. Y Emilio Prado le contesta: no ha salido la revista por exceso de buen tiempo. Claro, y es que ya sabéis, en Málaga tenemos sol prácticamente casi todo el año y eso invita a irse de merenderos y de pescado. En esa Málaga de litoral, Juan Rejano, cerca de ese mar azul mediterráneo de Málaga, compuso también hermosos poemas de ese mar adentro que es Puente Genil, y ahí empezó a convertir su palabra poética en un mapa muy interesante que luego va a trazar una serie de temas muy importantes. Uno, la bondad y la honestidad a las ideas, como ha dicho Fernando Arcas; otro, la propia dignidad de ser humano; y otra parte importantísima, que es la esperanza de ese horizonte al que regresar y al que él regresaba siempre desde un poema. Pero para hablar de un poeta siempre es bueno tener la voz, el pensamiento, el estudio de un profesor de literatura, de un catedrático como es Pedro Ruiz, que es un experto en la conciencia del barroco y también en la rúbrica del poeta y, por supuesto, como no, de Juan Rejano. Así que invito a que se sume a este acto, a esta celebración, a Pedro Ruiz. Por favor, Pedro, nos acompañes. Buenos días. Gracias a Guillermo por haberme dado la palabra, pero sobre todo gracias a todos los organizadores de este acto, desde el Ayuntamiento, a la Asociación Poética, pero también a las personas que en la Fundación, como Carmen, están moviendo todo esto, están manteniendo el pulso de la cultura y están permitiendo que se celebre en estas condiciones un acto como el presente, que es una manera de mantenernos unidos, de mantenernos vivos, de mantener viva la palabra y el recuerdo de Juan Rejano. Fue en 2002, y justamente en este escenario, donde, en el marco de un congreso dedicado a la historia de Puente Genil, presenté un trabajo titulado Los exilios de Juan Rejano. Hoy puedo decir que ese trabajo ha quedado obsoleto, porque hoy habría que reducir ese plural que yo le puse en aquel momento y que tenía que ver un poco con la situación de la recepción, de la lectura, de la vivencia de Juan Rejano. Hoy se ha producido casi una restauración simbólica de su presencia, al menos anímica, en su ciudad. Lamentablemente no pudo ser esa restauración física. Y este acto, la fundación que lleva su nombre en su ciudad natal, pues son una buena muestra de la pervivencia, del retorno de Juan Rejano, que si no pudo hacerlo en cuerpo, sí lo hizo en espíritu y en palabra. Ese exilio del reconocimiento se empezó a demoler, se empezó a abatir con el trabajo de la crítica, y aquí me permitirán que haga un recuerdo particular a Teresa Hernández,
una de las primeras personas que se incorporaron al patronato y que le dieron un impulso tan notable y tan vital desde su pasión por la poesía de Juan Rejano, algo que ella empezó a manifestar en esa monografía de 1977 titulada Juan Rejano, poeta del exilio, pero también en la preparación de su poesía completa que publicó la Diputación de Córdoba en 2003 y, sobre todo, para llegar a un público más amplio, esa preciosa antología que en la colección Cátedra publicó con el título de La tarde y otros poemas en 2008. De ese pequeño librito yo me quedaría con dos elementos simbólicos, más allá, por supuesto, de todo el contenido de sus versos. Hay una fotografía que siempre me llamó la atención, que rotula a Teresa Juan Rejano en su casa leyendo. Y es muy significativo que no precise dónde está esa casa. No identifica si es una casa en Andalucía, en México, obviamente sería en México, pero esa falta de referencia concreta no habla de ese no lugar, de ese desarraigo que tuvo que padecer Juan Rejano y que restituyó haciendo de la poesía su verdadera casa. Una casa que fue una casa compartida y lo podemos ver en ese precioso óleo de Alberto Sánchez Pérez, que ilustra la portada de ese libro y que corresponde a una obra que este compañero de fatigas, pintor y escultor, le dedicó al poeta y que el poeta, su familia, conservaba. Alberto Sánchez Pérez, desde Moscú, mantuvo y representó, en este caso lo quiero traer aquí en esa condición, esa comunidad de ideas, de afectos y de principios artísticos que unieron a esa pléyade de intelectuales y creadores que este país perdió con motivo del exilio. Pero si hemos podido superar ese exilio simbólico de la lejanía que la censura y el desconocimiento mantuvo de la poesía de Juan Rejano, no debemos olvidar el exilio real, sobre todo en tiempos como este. Un exilio que fue muy doloroso en lo personal y sobre todo en lo histórico, porque Juan Rejano, además de su pasión personal, encarnaba la pasión de esa república evocada, de esa España que pudo ser y quedó truncada por la violencia. Evocarlo es lo que quisiera hacerlo aquí, justamente en la vía en que Juan Rejano tendió un puente, el puente de la poesía, entre esos dos mundos tan distantes entre los que se vio dividido, el mundo del recuerdo y el mundo de un presente lejos de su casa, lejos de su ciudad natal. Y para manifestar, evocar ese exilio, para manifestar la tragedia que supone esa escisión, esa ruptura personal e histórica, pero también para apuntar la vía en la que por medio de la poesía Juan Rejano nos propuso una forma de superarla. En 1944, hemos visto la portada original, se publicó El genil y los olivos, que es un libro y un título que me parece muy representativo de la vivencia de Juan Rejano. El río y el árbol, la corriente y las raíces, lo eterno y lo particular y profundamente personal, entrañado, la vivencia de su ciudad natal, pero convertida en un espacio simbólico del tiempo y de la separación. Ese libro se integró después en un volumen titulado Ala de tierra, otro título tremendamente significativo, porque alas hay que conectarlo con el genil y tierra con aquella en la que arraigan los olivos. Son las mismas ideas, pero ya en una clave mucho más universal. Su puente genil se ha convertido en el mundo, en el espacio del hombre desarraigado. Unas claves, como digo, más universales, pero igualmente míticas y poéticas. Esa poesía empieza desde la propia dedicatoria del libro, que quiero recordar aquí,
sobre todo para mostrar mi reconocimiento, mi afecto y mi admiración por Carmen y por la labor que ha hecho para devolver un espacio y una dignidad a su padre y a su obra. Carmen, que tanto ha hecho por traernos aquí y que Juan Rejano evocaba en esa dedicatoria para Carmencita y Conchita, que me están mirando desde la otra orilla. Siempre hubo otra orilla en la trayectoria, en la escritura, en la vida de Juan Rejano. La herida no se sutura, pero la poesía permite aunar lo perdido y lo encontrado, la patria original y el país de acogida, el compromiso y los afectos, lo universal y lo local, los frutos y las raíces, que son los que le dan sentido a esa vida y a esa obra. Por eso que quiero cerrar estas palabras con las palabras de intervención, con las palabras de Juan Rejano y sobre todo con su interrogante. Esas preguntas que siguen abiertas para nosotros en estos tiempos de exilio y que se reflejan en ese poema titulado Como el río que tenemos más cerca. Dice en una de sus partes: ¿en dónde estará mi vida? ¿En el río que pasó bajo mi ojo un día o en el que se hizo canción tras de esta mar infinita? Y dice más adelante, matizando esa misma idea: ¿cuál de las dos es la opuesta? ¿La orilla que estás pisando o la orilla con que sueñas? Juan Rejano, muchas gracias. Alas de tierra, qué bonito ese verso, ese concepto. Yo diría incluso también, Pedro, alas de tierra y raíces de agua y aire, ¿no? Que es un poco lo que podría definir también a nuestro querido Juan Rejano. La poesía, como el cine, como la narrativa, a veces incluso como nuestra propia vida, cada año depende de la cosecha, depende de lo que uno siembra, depende de si llueve mucho o poco, últimamente más poco que mucho. Y algo así nos ha pasado este año con la segunda edición del Premio de Poesía Juan Rejano, del que he sido secretario. La poesía, curiosamente, es el confinamiento con lo íntimo y su reverso. Y curiosamente este año que el premio se vio un poco afectado por el confinamiento, dio, entre otras cuestiones, lugar a un desbordamiento de manuscritos que llegaron, y llegaron en un mal momento, porque llegaron en un momento donde las exigencias burocráticas, que cada vez son más complicadas, y que lo siento porque es algo que no me gusta nada, han llegado administrativamente para quedarse. Lo telemático, todos los requisitos administrativos que ahora hay que cumplimentar. Ahora incluso hay gente que para ir al cine sabéis que hay que ir a una máquina porque ya no hay personas humanas. Vamos a ir deshumanizándonos lentamente, con lo cual hace más falta que nunca que se escriba buena poesía. Este año nos hemos encontrado en el jurado pues con muchísimos libros, pero el prejurado, al cual le quiero dar las gracias por su labor encomiable, capitaneado por Alejandro Céspedes, con Beatriz Russo e Inés Rodrigo, que hicieron un trabajo exhaustivo, nos comunicaron al jurado en un momento determinado que no encontraban manuscritos con una solvencia literaria, una solvencia poética de altura como para que pudiésemos seguir manteniendo la construcción y la proyección de un premio. Como secretario del jurado y como persona ecléptica y pesimistamente optimista, me puse en contacto con Antonio Roa y con otros compañeros del jurado para hacerle llegar al jefe o al coordinador del prejurado, Alejandro Céspedes, la posibilidad de rescatar los manuscritos que ellos veían que podíamos darle unas vueltas por parte del jurado, y enseguida llegamos a un acuerdo y así se hizo. No obstante,
después de evaluar todos los libros que se habían podido rescatar, los últimos manuscritos, tanto Concha García como Cecilia Quide, como Juan Diego García, como Manuel Borrás y yo, miembros del jurado, pues decidimos que no había calidad suficiente en ninguno de los manuscritos. Los pocos manuscritos que habíamos intentado rescatar, porque tenían algo de calidad, pero no había la suficiente calidad, la suficiente prestancia, esencia, solvencia poética como para premiarlos. Nos dio mucha pena y nos dio incluso cierta incertidumbre, porque un premio que tuvo, como el año pasado visteis aquí, un buen libro como Lago de Norteamérica, un premio que está en construcción, tiene que precisamente que ponerse en valor por esa elevación de un poemario de un año a otro. Pero también es cierto que al decidir por parte del jurado no evaluar positivamente el premio ni la publicación, por tanto, de ningún manuscrito, lo que estamos haciendo un poco es apostar por algo que siempre se ha querido darle al premio, que es honestidad, claridad y valentía, ¿no? O sea, ser consecuente con que aquello que se va a premiar no se premia por premiar, sino porque realmente merece la pena. Y por eso lo declaramos desierto. Voy a pedirle a mi compañera Concha García que suba aquí también, que me acompañe, para que ella explique también un poco el espíritu de aquello que queremos que siga siendo el premio Juan Rojano. Concha. Así como a la Concejalía de Cultura, a Antonio Roa y a la Asociación Cultural Poética, a la familia de Juan Rejano, a quien he tenido el placer y el honor de leer y que ahora mismo pues me encuentro en una situación muy próxima a su poesía, justamente por esto de las dos orillas, que es un tema que yo también trabajo muchísimo desde otro tipo de exilios. Y gracias a todos ustedes por estar aquí y porque, esperemos que no puedan ningún virus con la cultura. La cultura es como una especie de rizoma que si no puede salir por un lado, saldrá por otro. En algún momento, un rizoma es como un hormiguero, ¿no? En algún momento saldrá por aquí, saldrá por allá, pero siempre con el apoyo también de los políticos, también con el apoyo de la gente y sobre todo con la curiosidad de las personas para ir descubriendo qué es la cultura, que es aquello que nos abre la conciencia, al fin y al cabo. Como ha dicho mi compañero Guillermo Busuttil, ya ha explicado él todos los pormenores del premio Juan Rejano, que quedó desierto. Yo solo quería dejar constancia de que si hablamos, cuando convocamos las bases de una renovación estética, estamos hablando también de que mayor renovación estética que estos tiempos en eclécticos, híbridos en géneros, donde también el tema del género, ¿no? De la hibridación del género, la teoría queer, donde todo está cambiando tantísimo en tan poco tiempo, la renovación estética vendrá por sí sola, ya está aquí. No es una condición para que se gane un premio. La condición es la calidad de página, como se dice en el periodismo, que el texto nos llegue, nos sobrecoja, nos conmueva. Y es lo más importante, más que cómo nos llega ese texto. Así que esperemos que para el próximo año el premio no quede desierto. Estoy segura de que no, porque estos tiempos de recogimiento también son propicios para seguir creando, ¿no? Y qué mejor que seguir creando poesía y lo que, música o lo que cualquier arte pueda transmitirnos. Muchísimas gracias. Gracias, querida Concha. Es que eso de la renovación estética suena un poco raro, ¿no? Yo a veces por la mañana cuando me estoy afeitando delante del espejo pienso, ¿necesito una renovación estética, no?
pelo ya canoso, las arrugas. A veces la propia estética no necesita más renovación que simplemente aceptarse uno a sí mismo y gallardamente salir a la calle sin ningún tipo de complejo. Yo creo que la poesía es, como dijo el maestro Dámaso Alonso, la poesía es inefable. No tiene mayor definición ni mayor vuelta que simplemente que sea buena poesía. Le he dicho a Concha que se quede aquí con nosotros y le voy a pedir a Gemma Albornoz y a Antonio Roa que también se incorpore, aunque él no quería, pero que se incorpore a leer, porque la huella de un hombre, y nunca mejor dicho en este caso de Juan Rejano, es la memoria que los demás tenemos de él, y en este caso su propia poesía, su bellísima obra, y es lo que vamos a hacer los cuatro. Hemos elegido cada uno un poema para celebrarlo y brindarlo a vosotros. Concha, por favor. Tendí la mano, atravesé la noche, sentí mi cuerpo iluminarse. Entraba en ese nuevo día, en ese espacio cuyo rostro no visto, sin embargo conozco desde siempre. Infinita claridad rodeábame, alto el azul, rotunda su bóveda afirmaba. ¿Sobre qué latitudes? ¿En qué orilla de tiempo? Todo en reposo, inmensa palpitación de vida. Llegaba a mí, profunda soledad me asediaba y el aliento sentía de vastas muchedumbres. Una boca. ¿Una boca? Rozó mi oído, dijo. No sé qué dijo. ¿Acaso la palabra que no escuché jamás? Y de repente tornó a la sombra todo y al silencio. Yo mismo no supe si en el sueño o la vigilia aquel deslumbramiento viví. Orto y ruina. Muchas gracias. Como ayer en el fuego y en la herida, en la lenta tiniebla de los cuerpos, abatidos a orillos de su imagen, te busco en estas nubes que me ignoran. Te sigo por el légamo del aire, por las dormidas músicas que anidan en la piel olvidada del recuerdo, lo mismo que en los pálidos otoños, cuando era de cristal el denso muro que nuestras dos riberas separaba. Mas la luz que ya irradias por el sueño se hace sangre y hoguera de delirio, con tres frentes abiertas, pero unidas por un mismo latir que nunca cesa. Avanzas, retrocedes, me deslumbras en las nubes, asomas tus miradas para vestirme de esperanza y luego ocultar las cenizas que has guardado en el cofre culpable de la carne. Tu conocida sombra viene a herirme de antigüedad mortal, como un sollozo perdido y recobrado en un instante, y soy ante estos cielos tan reciente que nadie podrá darme hogar en tierra, ni límite de luz cuando despierto. En qué amargo caballo, viento, espuma, cabalga sobre errantes primaveras. ¿Dónde empieza esta sed? ¿Dónde me lleva? Que te espero pensando como un niño, si volverás a desatar mi llanto. Gracias. Una sílaba sola, una radiante sílaba sin tregua de sosegada piel y corazón de fuego. Está a tu puerta. Mira, con una estrella humana y una dulce mirada de concordia. Recoge su pureza, su vuelo sobre raudos meridianos. Otras sílabas viven en su breve cintura melodiosa. Yo, al pronunciarlas, digo, hombre, creación, sonrisa, futuro, espiga, luz. Y en los labios me brota una paloma. Una sílaba sola. Tres letras comulgando con la vida. Van de oriente a occidente, de polo a polo, como un aura virgen. Entran en el hogar de la pobreza, en el templo, en la plaza y el palacio. Se posan en los hombros del anciano, en el grávido vientre, sobre el sueño de la novia fragante. Y en todas partes se derraman, dejan un destello, un aroma, una esperanza. Una sílaba es una sola sílaba inocente.
Como un disparo suena en la garganta, y es un disparo que el amor dirige a la muerte. Los traficantes de la guerra quieren destruir su plumaje, sepultarlo entre nieblas espantosas. Pero del árbol de la tierra nacen brazos, de los valles del aire corazones para impedir el crimen. Mira el rostro de aquella multitud, cantando avanza al horizonte. Suya es la alegría, suya la fe que a la victoria lleva. Una noble victoria de 3 letras sin armas, sin lamentos, sin estragos. Una sílaba, es una sola sílaba amorosa. Acógela, defiéndela, a tu puerta llamando está. Jugar pudiera un niño con su armónico cuello de avecica, y es tan grande y eterna como el mar. Bueno, pues yo no voy a leer un poema, voy a leer una dedicatoria que le hizo Juan Rejano a su hija Carmen y Concha en esa antología que al final él quería traer, ¿no?, que es La mirada del hombre, que digamos esta exposición de fotografía es un montaje que ha hecho Media Visual y Libélula Producciones, precisamente que la hemos titulado Mirada del hombre, pues como homenaje a ti, Carmen, a tu hermana Concha. No está aquí, pero para allá. Y lo que tu padre os dedicó, que yo creo que en fin, le conoce el escrito, pero yo te lo voy a dedicar a ti. Él se lo dedica porque esto fue precisamente ya querer recuperar ese diálogo que se interrumpió con su marcha en el 39, y antes de venir aquí pues le encargó a Gemma de Albornoz, ¿no?, esta antología para que en fin, continuar ese diálogo con el pueblo español y con el pueblo de Puente Genil. Al lector. En 1975, la Universidad Nacional Autónoma de México reunió en un hermoso volumen titulado Alas de Tierra casi todos mis libros de poesía, más algunos poemas sueltos aparecidos de 1943 a 1973 en dicho país. Fuera de la edición quedaron, por razones de espacio, buen número de composiciones, incluso 2 libros completos, Oda Española y Canciones de la Paz, que ahora se incluyen en esta. El primero rigurosamente corregido y el segundo sometido a una exigente selección. La mirada del hombre, título del libro que ahora tiene en las manos el lector, es, pues también, como Alas de Tierra, una amplísima antología de mi labor poética, aunque enriquecida no solo con las obras que antes he citado, sino con otras que aparecen al final del volumen. Entre estas últimas figura la adaptación poética de los sonetos de Crimea, de Adam Mickiewicz, el más grande de los poetas románticos polacos, hecha sobre una traducción al castellano directa y literal de la señora Kaminska y publicada en volumen en México en 1955. Con muchas otras composiciones del autor para conmemorar el centenario de su muerte, acaecida en combate por la libertad de su patria. He querido conservar en La mirada del hombre, como hice en Alas de Tierra, los prologuillos que acompañaron la primera edición de algunos de los libros agrupados aquí. Uno de esos prólogos es el que hace muchos años escribiera con generosidad y espontaneidad que todavía me conmueven mi fraternal e inolvidable amigo y camarada Pablo Neruda para el primer libro que publiqué en México y que en este caso me ha parecido justo reproducir como homenaje al gran desaparecido. Viene a sumarse en la ocasión a estos textos al no menos generoso prólogo escrito para esta nueva suma poética por Aurora de Albornoz, crítico literario de gran prestigio en América y España. Apadrinado tan felizmente, este libro tiene la virtud de ponerme en contacto con el público español, esto es, con mi pueblo, de quien he vivido forzosamente separado casi 40 años. La reanudación de este diálogo directo me llena de alegría y de emoción. Juan Rejano, dedicado a mis hijas Carmen y Concha. Muchas gracias. Yo
yo ya para despedirme quisiera hacer una pequeña recordatoria porque hubiéramos querido que José Daniel Espejo, el ganador del año pasado, también hubiera estado aquí con nosotros, pero en fin ha sido imposible porque ya no podía viajar. Entonces pues de aquí mandarle un abrazo. Y bueno, también a Juan Ortega que está aquí, que nos está acompañando, que antes en fin, no lo mencioné, como a Damián, el gerente de Codimar, que tanto también nos ha estado apoyando. Bueno, y en fin, y a todos vosotros. Yo con esto ya termino y Guillermo, damos paso a la primera actuación poético-musical. ¿Vale?